El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá principalmente. Pues no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud. Pero hay una crisis que viene del consumo del fentanilo, que viene desde antes, que viene del consumo de medicamentos relacionados con medicamentos que sustituyeron los opioides. Y esta miniserie es justamente esa información, de dónde viene, porque es importante frente a lo que estamos viviendo y frente a lo que vamos a vivir. Adelante. Ninguna otra droga en la historia como el fentanilo había acabado con la vida de tantas personas en el mundo. ¿Qué ha ocasionado que estemos frente a una droga tan letal y distinta a las demás? Para entenderlo es necesario remontarnos a su primera aparición en 1959, cuando el Dr. Paul Janssen lo sintetizó por primera vez en Bélgica, con el objetivo de crear un analgésico potente y de acción rápida para utilizar en pacientes que sufrían enfermedades que ocasionan dolores intensos como el cáncer. Así, el fentanilo reemplazaría a la morfina. En 1960, Janssen creó su propia empresa, Janssen Pharmaceutical, con sede en Berce, Bélgica, la cual aprobó el uso del fentanilo y en 1961 vendió su fórmula a la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, quienes desde un principio advirtieron su peligrosidad debido a su intensidad. Sin embargo, le permitieron a Janssen seguir trabajando para ellos en el desarrollo de nuevas variantes del fentanilo conocidas como análogos. Para 1963, varios países de Europa Occidental ya utilizaban el fentanilo mezclado con diversos analgésicos. En Estados Unidos hubo resistencias para su uso. La Organización de las Naciones Unidas sometió sus precursores en 1964 a la fiscalización internacional, incluyéndolo como una sustancia en la lista 1 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Sería hasta 1968 que el regulador estadounidense, la Food Drug Administration, autorizó su uso médico únicamente diluido con droperidol, un sedante patentado por Johnson & Johnson llamado Inovar. En un principio, Inovar tuvo éxito en hospitales supliendo a la morfina, especialmente en pacientes con patologías cancerígenas y en operaciones muy intrusivas. Años después se detectó que estaba generando efectos adversos debido a su composición química, entre ellos depresión respiratoria intensa, así poniendo en riesgo la vida de las personas. En 1990, Estados Unidos vivió un cambio radical en la manera de recetar analgésicos, la cual partió de tratar a los pacientes de manera distinta, incluyendo el dolor entre las constantes vitales de los pacientes e incrementando el uso de opioides para atenderlo, dejando de lado la oposición de los médicos a prescribirlos por su alta adicción. Entrados los años 90 se vivió el boom de los opioides. La familia Sackler, dueños de Purdue Pharma, comenzaron a multiplicar su riqueza debido a las altas ventas de un fármaco de su producción, el OxyContin, un fármaco de la familia de los opioides que comenzó su producción en 1995, el cual fue promocionado como una pastilla que aliviaba el dolor de manera prolongada, por lo que los pacientes únicamente tendrían que tomar 2 al día. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NLM por sus siglas en inglés, en 2001, la farmacéutica gastó $200 millones en una serie de estrategias para comercializar y promover OxyContin. La campaña publicitaria fue tan efectiva que la fortuna de los Sackler incrementó hasta los $13,000 millones. Don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. E impulsó la prescripción de este tipo de medicamentos con la impartición de congresos y conferencias. De acuerdo con la misma organización, entre 1996 y 2001,
Purdue realizó al menos 40 conferencias nacionales sobre el tratamiento del dolor, con una asistencia de más de 5,000 médicos, y para el año 2000 aumentó su fuerza de venta de 318 representantes de venta a 671 y su lista de médicos a 94,000, lo que derivó en el aumento del número de adicciones entre los estadounidenses. En 2019, más de 500 ciudades y condados de los Estados Unidos presentaron una denuncia contra esta familia, acusándolos de sobornar a miles de médicos desde la década de 1990 para que recetaran su analgésico a pacientes que no lo necesitaban, señalándolos por crear la peor crisis de droga de la historia. Si bien los agentes comerciales de la farmacéutica aseguraron a los doctores que únicamente el 1% de los consumidores de Oxycontin desarrollaban una adicción, less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Un estudio de la propia empresa reveló en 1999 que en realidad el índice era del 13%. Tan solo en 2012, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos, en el país se prescribieron 259 millones de recetas para analgésicos opiáceos, una cantidad que equivalía casi a un frasco por cada habitante de la nación. Si bien el fentanilo comenzó a aparecer en el mercado negro en la década de los 70, tras su desarrollo en 1960 como un analgésico potente para uso médico, su distribución ilícita se intensificó en el siglo XXI. La evolución de sus componentes la llevó a convertirse en una de las drogas más letales y adictivas del mercado, incrementando su popularidad entre los grupos del crimen organizado.